Enrique VIII fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda desde abril de 1509 hasta su muerte. Se casó 6 veces y ejerció el poder más absoluto de los monarcas ingleses. Enrique nació en el Palacio de Placentia, en Greenwich, en 1491. Fue el tercer hijo de Enrique VII e Isabel de York. Recibió una educación de primera clase, con importantes tutores, y consiguió adquirir fluidez en latín, francés y español. Su madre falleció cuando él tenía 11 años. En 1501, Arturo, heredero de la corona inglesa, se casó con Catalina de Aragón, hija menor de los Reyes Católicos, en la Catedral de San Pablo, en Londres. La pareja, que por entonces tenía 15 y 16 años, respectivamente, fue enviada por un tiempo a Gales, como se acostumbraba con el heredero del trono y su esposa. Al año siguiente, tan solo 20 semanas de matrimonio, Arturo murió de una infección, por lo que Enrique se convirtió en príncipe de Gales y heredero al trono. El rey padre, Enrique VI, estaba interesado en sellar una alianza matrimonial entre Inglaterra y España y ofreció a su hijo, futuro Enrique VIII, en matrimonio a Catalina de Aragón. Para lograr el matrimonio entre su hijo y Catalina, Enrique debía pedir una dispensa papal. Catalina manifestó que su primer matrimonio no había sido consumado. De ser así, no se requería ninguna dispensa, sino una simple disolución del matrimonio meramente formal. Sin embargo, tanto la corte española como la inglesa insistieron en la necesidad de una dispensa papal para eliminar todas las dudas concernientes a la legitimidad del casamiento. El Papa otorgó una dispensa mediante una bula. Enrique VIII se desposó con Catalina en Greenwich en 1509. Fueron coronados juntos en la abadía de Westminster. El primer embarazo de Catalina terminó en un aborto en 1510. Luego dio a luz un hijo, Enrique, el 1 de enero de 1511, pero el bebé solo vivió hasta el 22 de febrero de ese mismo año. En 1516, Catalina dio a luz una niña, María, lo que renovó la esperanza de Enrique de lograr tener un heredero varón a pesar de los previos embarazos fallidos de su esposa. Enrique sentía que solo un heredero varón podría asegurar el trono. Aunque Catalina quedó embarazada al menos 7 veces, por última vez en 1518, solo uno de los hijos, María, sobrevivió a la infancia. Enrique había frecuentado amantes, entre ellos a María Bolena e Isabel Blount, con quien tuvo un hijo ilegítimo. En 1526, cuando estuvo claro que Catalina no podía tener más niños, Enrique comenzó a interesarse en la hermana de María Bolena, Ana Bolena. Enrique se fue encaprichando de Ana, hasta tal punto que terminó enamorándose de ella. El largo intento del rey para terminar su matrimonio fue denominado la cuestión real. Enrique apeló directamente a la Santa Sede. Envió a su secretario William Knight a Roma para arguir que la bula de Julio II, por la que permitió el matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón, había sido obtenida mediante engaños y era en consecuencia nula. Además, pidió al Papa Clemente VII que le otorgase una dispensa para permitir desposar a cualquier mujer, incluso en el primer grado de afinidad. Esta dispensa era necesaria ya que Enrique había tenido previamente relaciones con María Bolena.
Clemente VII era prácticamente prisionero del emperador Carlos, sobrino de Catalina. El Papa otorgó la dispensa, presumiendo que ésta no tendría mucho efecto mientras Enrique permaneciera casado con Catalina. El 25 de enero de 1533 se anunció la boda entre Enrique y Ana Bolena. En mayo se notificó la anulación del matrimonio con Catalina y después se declaró válido el matrimonio con Ana. Catalina perdió su título de reina y se convirtió en la princesa viuda de Gales. Su hija María, ahora considerada ilegítima, perdió el título de princesa de Gales y pasó a ser simplemente Lady. La hija de Ana Isabel se convirtió en heredera presuntiva. Catalina de Aragón murió de cáncer en 1536. El Papa respondió a estos acontecimientos excomulgando a Enrique VIII en julio de 1533. La ley de supremacía declaró que el rey es la única cabeza suprema en la tierra de la Iglesia de Inglaterra. La ley de traiciones de 1534 convirtió en alta traición y castigaba con la muerte desconocer la autoridad del rey. Todos los adultos fueron obligados a reconocer las previsiones de esta acta. Quienes la rechazaban eran condenados a prisión por vida. La publicación de cualquier escrito alegando que el matrimonio con Enrique y Ana era inválido sería considerado alta traición. En 1536, una ley del Parlamento permitió a Enrique confiscar las posesiones de los monasterios. En 1536, Ana comenzó a perder el favor de Enrique. Después del nacimiento de su hija Isabel, tuvo 2 embarazos que terminaron en aborto o muerte del niño. Enrique empezaba a prestar atención a otra doncella de su corte, Juana Seymour. Enrique hizo arrestar a Ana bajo cargos de usar brujería para convertirlo en su esposo, de tener relaciones con 5 hombres, de incesto con su hermano Jorge, de injuriar al rey y conspirar para asesinarlo, con la agravante de traición. Los cargos eran enteramente fabricados. En mayo de 1536 se condenó a Ana y su hermano a muerte por decapitación. Los otros 4 hombres sobre los que se alegó tener relaciones con Ana fueron condenados a ser colgados y descuartizados. Ana también decapitada al poco tiempo. Poco después de la ejecución con Ana, Enrique VIII se desposó con Juana Seymour. El rey fue habilitado para determinar por si en lo sucesivo la línea sucesoria. Juana le dio a luz un hijo, el príncipe Eduardo, en 1537, que murió en Greenwich en 1573, a los 15 años de edad. Fue sepultado en la abadía de Westminster. Luego de la muerte de Juana, el rey la consideró siempre su verdadera esposa, por ser la única que le dio un heredero varón que tan desesperadamente anhelaba. Enrique continuó la persecución de sus oponentes religiosos. Para aplastar a los católicos romanos rebeldes, Enrique concedió poderes al Parlamento. Decretó un perdón general a todos los involucrados. No cumplió ninguna de sus promesas y los líderes de la rebelión fueron acusados de alta traición y ejecutados. En 1538, Enrique ordenó la destrucción de los santuarios de todos los santos de la Iglesia Católica Romana y todos los monasterios existentes habían sido disueltos y sus propiedades transferidas a la corona.
como su hijo Eduardo, duque de Cornualles, no era un niño sano, Enrique decidió casarse una vez más para asegurarse un heredero varón. Tomás Cromwell sugirió a Ana de Cleves, hermana del duque de Cleves, protestante y un importante aliado en el caso de que a Roma atacara a Inglaterra. Enrique deseó terminar el matrimonio por sus sentimientos personales y por consideraciones políticas. Ana fue inteligente para no impedir la búsqueda de una anulación. Testificó que el casamiento nunca había sido consumado, diciendo que Enrique había ingresado cada noche en su habitación para avisarla en la frente antes de dormir. Tomás Cromwell, por haber impulsado el fallido matrimonio, perdió el favor real y cayó en desgracia y fue decapitado. Ana recibió el título de hermana del rey y se le otorgó el castillo de Havre, la antigua residencia de la familia Ana Bolena. Enrique se casó con la joven Catalina Howard, prima de Ana Bolena. Poco después del casamiento, Catalina tuvo un romance con el cortesano Tomás Culpeper. También había sido empleado a Francis Derham como secretario, con quien había estado relacionada antes del casamiento real. Aunque al principio el rey no creyó tales denuncias, autorizó a efectuar una investigación que confirmó las acusaciones. En diciembre de 1541, Culpeper y Derham fueron ejecutados. El decreto detallaba la evidencia contra la reina. El casamiento con Catalina fue anulado y fue ejecutada en febrero de 1542. Enrique se casó en 1543 con su última esposa, la rica viuda Catalina Parr. La nueva reina discutía con Enrique sobre religión, ya que era calvinista, mientras que el rey permanecía anglicano. Esta posición podría haber resultado peligrosa si no hubiera sido por sus muestras de sumisión de ella. En sus últimos años, Enrique engordó mucho y su cintura quedó a medida de 137 centímetros. La hipótesis de que tenía sífilis fue difundida por primera vez después de su muerte. Argumentos más recientes sobre esta posibilidad provienen de un mayor conocimiento de la enfermedad. María I de Inglaterra e Isabel mostraron síntomas característicos de sífilis congénita. De acuerdo con sus investigaciones realizadas, el patrón de embarazo de sus esposas y su deterioro mental sugieren que Enrique VIII tenía el síndrome de McLeod. Es una forma caracterizada clínicamente con un trastorno involuntario, manifestaciones psiquiátricas y alteraciones congénitas.